jornada de ingresos de diálogos para una vida digna, Alejandro nos contó sobre la doble dificultad que tienen las personas que tienen dificultades por discapacidad. Para el 20 de febrero tenemos la ocasión de decir que la justicia social, puesto que es el día que se conmemora, no puede existir sin esos ingresos para una vida digna. Así que te invitamos a que hagas un vídeo de un máximo de 1 minuto contando tus experiencias sobre este aspecto. Queremos hacer un vídeo para esa jornada y en los diálogos necesitamos que tú también estés. Gracias por organizar la jornada y la verdad que vi el programa, pero no pude estar por la mañana y es súper interesante, de verdad, me parece un tema muy potente. Yo voy a abordar una contextualización un poco de la discapacidad. Yo trabajo sobre todo con discapacidad física y orgánica, sobre todo en la parte de estudios y demás, pero también en la atención directa durante mucho tiempo, entonces bueno, intentaré dar algunas pinceladas. Hay aquí compañeros y compañeras que conocen muy bien la situación y el contexto, así que luego dejamos turno ahí para hablar si se puede, porque seguro que será muy enriquecedor y más enriquecedor de lo que yo pueda comentar. Bueno, un poco contextualizando la realidad de las personas con discapacidad en España, voy a hacer un marco general, pero sí que luego lo llevaré, si me permitís, a la parte donde más conozco, que es la discapacidad física y orgánica, y además que en términos sociodemográficos es una buena parte de la realidad de la población con discapacidad en España, que según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística, por tenerlo así contextualizado, ronda, bueno, los datos son de 2020, o publicados en 2020, los casi 4,4 millones de personas en España. La mayor parte, casi 2.600.000 personas, son mujeres, por lo tanto es una realidad una población bastante feminizada, y además la edad media de la población con discapacidad en España fundamentalmente es de 55 y más años de edad, pero sin duda el tema de la juventud también es un tema importante que también lo intentaré tocar, pero ojalá luego tengamos un espacio para abordar las cuestiones más en profundidad. La parte de, bueno, como os digo, sobre todo casi el 80%, el 76% aproximadamente de la población tiene más de 55 años de edad, y además hay una cuestión que también en el caso de las mujeres, y bueno, la realidad de las personas con discapacidad está atravesada por la desigualdad, está atravesada por también cuestiones de clase y sin duda por la exclusión social, por la situación de fragilidad y pobreza y la situación de vulnerabilidad social en términos estructurales, ¿no? Y eso atraviesa todos los itinerarios y condiciona sin duda el desarrollar un proyecto de vida, sobre todo porque las cuestiones de inaccesibilidad o la ausencia de accesibilidad también es un elemento, ¿no? que lo impregna todo y que dificulta el establecimiento de un proyecto de vida. Iba a hacer una referencia que me gusta bastante comentarla, y es que, sobre todo, y nos estamos dando cuenta, y recientemente he estado trabajando bastante el tema de la discapacidad sobrevenida, fundamentalmente es una realidad que afecta mayoritariamente a mujeres de más de 55 años de edad, sobre todo en edades de más de 60 años de edad, y si bien no hay, perdonad que nos mire, si bien no hay estudios que determinen o que hayan profundizado bastante sobre este tema, sí que es verdad que analizando sobre todo a través de enfoques cualitativos, los itinerarios vitales, hay una relación directa entre la aparición de la discapacidad sobrevenida y las condiciones de vida previas a la aparición de esa condición de salud que desencadena esa discapacidad. Por tanto, sobre todo en la discapacidad orgánica, que es donde más lo he estado estudiando, y disculpadme si hago demasiada referencia a esta realidad, pero bueno, me parece significativa y además es extrapolable a todo el grupo social. Bueno, pues eso, más allá de los 55 años de edad, aparece sobre todo en mujeres, y mujeres además que han sobre todo desarrollado trabajos de cuidados a lo largo de su vida,
y vidas, que creo que también enlaza mucho con el tema que estamos abordando aquí, tremendamente precarizadas, ¿no? La precariedad laboral es uno de los elementos que atraviesa a todas las etapas vitales. El salario bruto anual, por ejemplo, de las personas con discapacidad, en el caso de las mujeres, es en torno a 19.000 euros brutos al año, en el caso de los hombres es un poco superior y en el caso de las personas jóvenes con discapacidad, según los últimos datos, ronda los 13.000 euros al año. Claro, aquí estamos todas y todos sensibilizadas con esta realidad, ¿no? Pero también hay una cuestión, el sobrecoste o el agravio económico en los casos de las personas con discapacidad, ¿no? El hecho de tener que acceder a recursos, sobre todo, por ejemplo, en los casos de personas con patologías crónicas que derivan en discapacidad, todos los recursos sociales, todos los recursos sanitarios, o la cuestión de la vivienda, que además de forma muy oportuna ya están aquí en los carteles para la próxima movilización, es un tema tremendamente trágico, ¿no? Porque hay un montón de personas que con todo el problema, y esto siempre lo digo, ¿no? Los problemas sociales afectan a toda la población, pero a las personas con discapacidad con muchísima mayor intensidad, ¿no? Pero actualmente hay miles de personas también encerradas en sus casas precisamente por las condiciones de accesibilidad o de inaccesibilidad y por tanto bueno, pues se ven abocadas a casi a tener una cárcel o una casa, no se sabe muy bien qué, ¿no? Y el propio acceso a la vivienda pues también es un problema bastante tremendamente importante, ¿no? Bueno, según los datos, y sé que esta mañana estuvieron los compañeros y las compañeras de APN también, del informe del... Ah, no, vale, pues por estas cosas pasan por habérmelo perdido. Bueno, pues esto lo podéis también ver en el informe del estado de la pobreza. En torno al casi el 30% de las personas con discapacidad experimentan grandes dificultades bueno, pues para lograr llegar a fin de mes, ¿no? Casi el 30% de la población, es decir, un tercio de la población con discapacidad en España, vivía en el último informe publicado en 2024 en riesgo de pobreza y exclusión social, ¿no? La brecha, o sea, estamos hablando del 30%, el resto de la población se sitúa en torno al 22%, ¿no? O sea, vemos que la incidencia de las situaciones de pobreza y exclusión social son mucho mayores, ¿no? Comentaba con Montanares estos días que no iba a traer vídeos, pero porque no, bueno, pues porque no encontraba algo que fuese cortito y que no ocupase tanto tiempo, pero sí que traigo algunos testimonios, ¿no? Sobre todo el tema de la precarización, de la precariedad laboral o la tasa de empleo y la tasa de paro. Por ejemplo, la tasa de paro, que tampoco quiero agobiar con demasiados datos, ¿no? Se sitúa en el 22,5% y en el caso de los jóvenes en el 60%. En el caso de las mujeres también ronda el 60%. O sea, vemos que en la población con discapacidad, ¿no? Vemos que los datos son tremendamente preocupantes. Y decía que no traía algún testimonio, que los tengo ahí, pero bueno, a ver si encontramos también la forma de encajarlo. Tampoco quiero dejar de sitio a mis compañeras y luego seguro que fluye el debate con temas más concretos. Sí que hay una ruptura en muchos casos, sobre todo en los casos de patologías crónicas que derivan en discapacidad o en las cuestiones de discapacidad sobrevenida, que recuerdo perfectamente un grupo de discusión que tuvimos en el marco de un estudio que me dejó marcado. En concreto era en la elaboración de un informe sobre discapacidad orgánica, que una de las personas, una mujer en concreto, decía que era algo así como una postergación constante de la vida, ¿no? Que era todo el tiempo tener que romper con el proyecto vital pese a todos los esfuerzos. Es decir, ausencia de medidas de accesibilidad o ajustes razonables en el entorno educativo, en el entorno laboral. Además es, no sé, perdonadme si digo interesante, pero sí que es curioso, ¿no? Analizar los itinerarios vitales y cómo se va los elementos de desigualdad y de exclusión, cómo se van repitiendo en los diferentes momentos de la vida, ¿no? Desde el entorno educativo, la dificultad para poder tener entornos accesibles, entornos inclusivos, por ejemplo, en la infancia que tiene que acudir a tratamientos médicos y además con el componente de clase que hay en todo esto, ¿no? Normalmente tratamientos o terapias o
u otro tipo de recursos sanitarios, por ejemplo, que normalmente están centralizados o localizados en núcleos poblacionales de mayor tamaño. Claro, Madrid, pues bueno, todo funciona muy bien, pero Ricardo y yo, por ejemplo, que somos de Asturias, sabemos bien, del rural, y en particular los dos somos del occidente de Asturias, sabemos perfectamente lo que es vivir en el rural y tener que desplazarse ya no solamente a una ciudad de tu comunidad autónoma, sino incluso, por ejemplo, en el caso de enfermedades raras, tener que desplazarte incluso fuera de la comunidad autónoma, ¿no? Por tanto, ahí evidentemente, y sí que, o sea, no puedo agobiarnos ahora e inundarnos a datos de las brechas que se generan precisamente, e incluso de los procesos de tener que irte de tu entorno para poder acceder a un recurso, ¿no? Todo esto se va repitiendo en todas las etapas vitales. Evidentemente que esa dificultad en las etapas más tempranas se va repitiendo luego en los procesos laborales. Las prestaciones no cubren en absoluto. De hecho, del IMV no voy a decir nada. Además, está ahí en Tanares, que hace poco tuvimos otro debate y además si hay otra compañera que lo va a abordar, pues todos esos problemas que seguro que no quiero adelantar los repetimos y que conocéis todos y todas, pero además, por ejemplo, la cobertura con prestaciones, perdonadme si voy a mi abuela pluma por muchos temas que nos harían para probablemente hablar muchísimo tiempo, pero por ejemplo todos los recursos vinculados a las prestaciones de autonomía personal o a los servicios no tienen una intensidad suficiente que cubra las necesidades, en muchos casos son incompatibles entre sí, ¿no? Como podemos entender que sea incompatible, por ejemplo, la asistencia personal, que, bueno, los que conocéis el tema, si vemos los datos que cada poco publica, que periódicamente publica el Inserso, apenas hay personas con la prestación de asistencia personal, pero como puede entenderse, además de no cubrir las necesidades ni poder costear el servicio en la práctica, además es incompatible con otros recursos de apoyo, ¿no? Además del enfoque, del modelo, que tampoco que podríamos debatir si efectivamente está bien diseñado, pero desde luego que no cubre, ¿no? Y ya sin entrar en todas en las larguísimas listas de espera, en la violencia que se produce ahí. De hecho, los datos que publica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales son demenciales. Ahora no recuerdo si fueron 40.000 personas en el último informe, más de 40.000 personas que habían fallecido esperando en las listas de espera. Bueno, eso es demencial y evidentemente pues atraviesa la vida de las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, como veis, es una cuestión tremendamente estructural que se va repitiendo, ¿no? en todas las fases vitales, ¿no? Por tanto, si la cobertura y demás de los servicios es tan difícil y presenta tantísimas complejidades, pues como hablaba, ¿no? El sobrecoste y el agravio económico además, en este caso es difícil de medir, pero sí que es verdad que hay diversos estudios que, bueno, son diferentes, ¿no? Lo que plantean, pero bueno, por ejemplo, recientemente en un estudio que hemos estado realizando en el que he podido participar, se hablaba de sobrecostes, por ejemplo, vinculados al tratamiento de MA y a la rehabilitación funcional de en torno a 300 euros mensuales, ¿no? Que en los casos en los que eran más bajos, ¿no? Y de hecho hay estudios que hablan de 27.000 euros anuales. Bueno, es un tema tremendamente complejo que aboca sin duda a las personas con discapacidad pues a la desigualdad, a las situaciones de pobreza, y desde luego que desde los recursos, los servicios públicos no ofrecen garantías ni están paliando, ¿no? estas desigualdades. Las rentas no están, o las prestaciones públicas no están siendo capaces de cubrir todas estas necesidades, ni siquiera, bueno, en muchos casos las podrán amortiguar un poquito, pero desde luego que no es posible tener un proyecto de vida digno con las circunstancias actuales. Y bueno, no sé si me pasé del tiempo, no sé cómo... Bueno.
De todas formas, bueno, si queréis vamos hablando y sí que me gustaría luego que, a ver si podemos profundizar en algún tema en concreto y así no, bueno, pues no esbozo tanto, no soy tan general.